Vale, pues iniciamos. Hola, buenos días a todos los que nos estáis escuchando. Mi nombre es Almudena Díez y soy directora de Diario Responsable. Tengo el enorme placer de moderar el coloquio, el webinar de hoy, que forma parte de un ciclo de conferencias de WAS, Women Action Sustainability. Este encuentro forma ya parte del segundo ciclo y hoy vamos a hablar de taxonomía. Para contextualizar un poquito, esto forma parte de una iniciativa, de una inquietud que tiene esta fantástica iniciativa que es WAS, que es cómo podemos avanzar en el proceso de transformación económica y empresarial hacia un sector más responsable con todo el planeta. Lo primero que voy a hacer es presentar a todas las personas que van a intervenir hoy. Me acompaña Jerusalén Hernández Velasco. Jerusalén es Sociedad de Sostenibilidad y Buen Gobierno en KPMG. Lleva más de 15 años dedicándose a la consultoría y esto significa que lleva 15 años acompañando a las organizaciones a adaptarse y hacer todos los cambios que haya que hacer para enfrentar el futuro. También estamos con Ana Peña-Laseca, Head of Quality, Climate Change and Environment Sustainability, madre mía, en Ferrovial. Ana es ingeniera agrónomo, tiene un máster en Food Technology por la University College Cork de Irlanda, un máster en gestión directiva por el Business School y, sobre todo, más de 20 años de experiencia en todo lo que tiene que ver con la sostenibilidad. Otra de las participantes es Susana Vega, responsable del estándar de acción climática en BBVA. En BBVA entienden este estándar como la movilización de las inversiones requeridas para enfrentar el desafío del cambio climático. Y en su perfil profesional destaca que en BBVA creen que la contribución de este grupo financiero puede ser muy decisiva en los objetivos de desarrollo sostenible relacionados con energía asequible y no contaminante, consumo y producción responsable y acción climática. Y Jesús Garrido. Jesús es director de Mercado de Capitales de ING para España y Portugal y desde ING lo que hace es ayudar a empresas y entidades financieras a poner en marcha marcos de financiación sostenibles para poder ir a los mercados internacionales a obtener financiación en formato bono sostenible, formato verde o bono verde o bono social. Aunque luego haremos preguntas a cada uno de ellos y desde aquí invito ya a que si algo nos queda claro nos las mandéis y las haremos al final. Hay una pregunta inicial que me gustaría que contestarais todos de una manera breve y es la taxonomía en la Unión Europea lleva casi un año en marcha, pero es un año que ha estado muy marcado por la guerra de Ucrania y esto no sé de qué manera consideráis que ha podido influir, si para bien o para mal. Para bien porque nos ha puesto delante que tenemos que acelerar los cambios de esa transición energética o para mal porque por otras causas vinculadas con este conflicto la está frenando. Entonces, Jerusalén, si quieres empezar. Muchas gracias, Almudena. Muchas gracias a todos los asistentes y bienvenidos. Es un placer también para mí poder participar hoy en esta sesión. Es una pregunta muy interesante la que haces, Almudena. Muy brevemente, también para dar espacio a mis colegas, pero yo creo que
cada uno de los conflictos o cada uno de los momentos de incertidumbre que estamos viendo desde que se propuso el Green Deal y la taxonomía europea, lo que están poniendo de manifiesto es que la sostenibilidad sigue siendo la mejor de las soluciones para avanzar en los desafíos y para poder recorrer el camino que nos queda hacia un futuro que tendrá que ser sostenible, ¿no? Es verdad que ahora nos vamos a encontrar con una realidad económica muy distinta y que esto puede ralentizar algunos proyectos que podrían llevarse a cabo para anticipar o para acelerar cambios, pero en cualquier caso la solución y la mejor de las soluciones sigue siendo apostar por los proyectos, actividades y transformación sostenible. Ana, ¿nos contestas esta primera pregunta? Sí, hola, muy buenos días a todos. La verdad que estoy encantada de compartir este espacio con todos vosotros y luego tener ese espacio de debate al final de la jornada, ¿no? del evento. Pues contestando a tu pregunta, Almudena, el feedback respecto a la taxonomía, nosotros desde el punto de vista empresarial pues tenemos un sentimiento / sufrimiento de ir a contrarreloj, de que se nos está pidiendo algo, que reportemos una información, pero que requiere mucho trabajo previo, ¿no? De análisis, de identificación, de cambios internos, de gobernanza, y que vamos a contrarreloj, que nos hace falta mucho tiempo y mucho recurso para hacerlo bien. Y luego, respecto a la relación, ¿no? ¿Qué es lo que pasa entre la sostenibilidad y esa relación con la guerra? Pues lo que se ha puesto yo creo que en evidencia, ¿no? Es la gran dependencia que tiene Europa de energética respecto a su posicionamiento respecto a otros países, ¿no? Terceros países, esa dependencia, y que esto sirve para acelerar lo que es la agenda energética que se ha planteado y que ha aprobado la Unión Europea, ¿no? Que está basada principalmente en la eficiencia energética, en la apuesta por las renovables y la electrificación. Gracias, Ana. ¿Susana? Hola, buenos días. Muchísimas gracias por la invitación y me ha encantado lo que habéis contado, Jerusalén y Ana. Viene además estupendamente desde el sector bancario, pues efectivamente lo que estamos viendo en un contexto internacional, pues son que se ha puesto de manifiesto los riesgos, las debilidades que tiene el sector energético europeo. Desde luego esto lo que va a hacer fundamentalmente es acelerar los planes de descarbonización y lo estamos viendo con todo el paquete de iniciativas que están saliendo y que se están publicando por parte de la Unión Europea a los distintos países miembros, un poco para cubrir y frenar, hacer frente a lo que son las necesidades energéticas que incluyen ahorros importantes en los mismos, ¿no? O sea, un apoyo fundamental en hidráulica, solar, eólica, biomasa y nuclear. Yo creo que lejos de frenar un poco los proyectos que tienen que ver con las taxonomías, sobre todo mitigación y adaptación, yo creo que lo que va a hacer va a ser acelerar todavía más e impulsar todavía más esa posible transición de las empresas, ¿no? Uno de los aspectos positivos que yo pondría de manifiesto es que en el contexto actual, bueno, pues estamos viendo también una recuperación de la pandemia, y ha sido impulsada también por los estímulos fiscales y monetarios que van a acompañar y nos van a beneficiar en cuanto a esta transición. Y en cuanto a retos a los que tenemos que hacer frente, pues es sobre todo subida de precios, desglobalización y ruptura de cadena de suministro. La transición energética es uno más y bueno, pues tendrán que venir acompañados por cambios en políticas monetarias, deuda pública y limitaciones a la política fiscal. Entonces, desde el sector financiero, pues estamos muy pendientes de todo lo que está pasando a nivel internacional. Y cerramos con Jesús. Gracias. Pues bueno, en primer lugar agradecer la oportunidad para presentar hoy un poco las visiones de ING y del mercado, ¿no? de bonos, ¿no? Yo la verdad que este año, y bueno, pues también por poner otro punto de vista, sí que en el mercado de bonos, ¿no? y leeréis a lo mejor en prensa, sí que ha habido una cierta ralentización, ¿no? Y va a ser el primer año después desde que hay datos probablemente en el cual haya menos emisiones de bonos sostenibles, ¿no? Parece que, bueno, pues sí que es cierto que en el mercado pues ha tenido cierto efecto
todo lo que está sucediendo con la guerra y bueno, pues ha pasado en la agenda de muchos directores financieros pues al número 2, al número 3 de sus problemas, ¿no? Con la subida de costes financieros, etcétera. Sin embargo, creo que bueno, va a ser solo una pequeña pausa para coger impulso y volveremos a la velocidad de crucero que estábamos viendo en los mercados en cuanto a emisiones de bonos verdes, sostenibles y sociales, ya que bueno, la velocidad de crucero que había cogido el mercado en cuanto a regulación, interés por parte de todas las partes, ¿no? Bancos, inversores y emisores, va a seguir ahí, ¿no? Con lo cual, bueno, yo por la parte de mercados de bonos, ¿no? Sí que es un pequeñito paso atrás o pausa, pero yo creo que para coger fuerza para financiar todos esos proyectos que estaban comentando mis compañeras, que a partir del año que viene, sobre todo en el mundo de la energía, van a estar avanzando de una manera más rápida todavía. Interés por parte de todas las partes, bancos. Ciertos proyectos que estaban compañeras que a partir del año que viene, sobre todo en el mundo de la energía, van a estar avanzando de una manera más rápida todavía. Creo que tenemos un pequeño problema, ¿no?, de sonido. Sí, creo que sí. Con Almudena. ¿Me escucháis? Ahora, Almudena, perfecto. Sí. Bueno, pues después de esta reflexión que a partir del año que viene, sobre todo en el mundo de la energía, van a estar avanzando de una manera más rápida. Creo que tenemos un pequeño problema, ¿no?, de sonido. ¿Me escucháis bien? Es que se me están montando. Sí, hay un pequeño desfase, Almudena, no te estamos escuchando, creo que tú no nos estás escuchando bien. Vale, pues lo siento mucho. Bueno, la técnica a veces se me escapa de las manos. Una vez puesta vuestro punto de vista sobre estas muy interesantes reflexiones iniciales, vamos a ir preguntando a cada uno de nuestros intervinientes aspectos que están muy vinculados o mucho más vinculados con su actividad diaria. Por ejemplo, con Jerusalén vamos a pedirla que nos dé una visión global, o sea, desde la visión global que tiene una consultora, ¿cuáles crees que son los mayores retos que estáis viendo en las compañías y cómo las podéis ayudar a resolverlos? Pues los retos son grandes y las preocupaciones también, ¿no? Antes Ana hacía una reflexión inicial, ¿no? Y decía, estamos sufriendo la taxonomía, y esa es la sensación que yo tengo cuando acompañamos a la mayoría de los clientes, no solamente aquí en España, ¿no? En KPMG tenemos un hub de taxonomía en el resto de países europeos. Yo pertenezco y lidero la parte de España, pero comparto penas y alegrías con mis colegas, y lo que estamos viendo es que las compañías están sufriendo la taxonomía. Yo creo que esto es un punto en el que me parece que tenemos que cambiar un poco el paso. ¿Para qué hacemos la taxonomía, ¿no? Esa es para mí la primera de las preguntas que hay que poner sobre la mesa cuando una compañía se decide hacer este ejercicio que es tan tedioso y además genera tanto estrés, ¿no? Y muchas de las organizaciones están haciendo ahora la taxonomía como una especie de check compliance. Yo creo que ese es un error, es un gran error. La taxonomía es una herramienta privilegiada para poder acompañar los planes estratégicos y de transición y de transformación sostenible de las compañías. De poco sirve que los líderes corporativos o los propios planes en el papel digan que tenemos un propósito de sostenibilidad o que tenemos una ambición de sostenibilidad, si después, cuando vamos a las cuentas, cuando miramos cómo nos ganamos la vida, cuando miramos dónde están nuestros proyectos de inversión o dónde estamos gastando nuestro dinero, no hay ninguna actividad sostenible, no hay pocas actividades sostenibles. Yo creo que la taxonomía nos permite hacer una radiografía extraordinaria de la realidad sostenible de las compañías, que es una oportunidad después para poder llevar a cabo
los posibles planes de sostenibilidad, ¿no? Y las ambiciones que las organizaciones están haciendo y están divulgando. Pero hay muchos retos, hay retos que tienen que ver, por ejemplo, también con el reportar y el verificar información que no está en los sistemas. Tenemos ciertas indefiniciones también en la forma en la que la taxonomía ha descrito las actividades sostenibles, y hablo solamente de lo que las organizaciones han tenido que reportar este año, que es la elegibilidad. Incluso para poder determinar la proporción de elegibilidad, ya hemos encontrado que hay posibles interpretaciones que generan ciertas dudas, ¿no? Y que las compañías están teniendo que hacer reflexiones profundas sobre el significado de las actividades económicas en sus propias organizaciones. Algunas compañías reportan por proyecto, otras compañías reportan a nivel corporativo. Hay poca transversalidad en el lenguaje corporativo a la hora de hablar de taxonomía. Por un lado, control interno está participando poco. Las áreas de sostenibilidad están liderando, pero con poco conocimiento sobre el impacto que eso tiene en las cuentas o en los indicadores financieros. Los financieros les cuesta comprender el significado de la descripción de esas actividades sostenibles, y todavía no hay un circuito o unos puentes para poder articular estas cuestiones bien, ¿no? Tengamos en cuenta que en España la taxonomía se verifica, no en todos los países de Europa se verifica, y a nosotros esto nos añade un reto adicional, ¿no? Que nuestros colegas en Europa todavía no están viviendo y que, sin embargo, para nosotros nos incorpora un elemento de presión añadido. Y luego la taxonomía se propuso como una herramienta viva, y estamos viendo cómo efectivamente se está proponiendo como una herramienta viva. Aquellas actividades que hoy se consideran verdes, mañana pueden no serlo, y al contrario, ciertas actividades que parecía que nunca iban a llegar a la taxonomía, de repente llegan porque son habilitadores o actividades de transición que hay que considerar, ¿no? Yo creo que todo esto integra dificultades. Nosotros lo que estamos haciendo es compartir conocimiento, hacer profundas reflexiones, preparar plantillas, preparar instrumentos, preparar herramientas y ayudar también a las organizaciones en esta transversalidad, en este bilingüismo o trilingüismo al que no están tan acostumbrados. Sí, has dicho antes una cosa que era mi siguiente pregunta. Has hablado del impacto en las cuentas. Entonces, la parte contable evidentemente es fundamental. ¿Cuáles son los principales problemas que pueden surgir en esta etapa, en la parte contable? Hay que prestar muchísima atención a la parte contable, y yo creo que esto es una novedad que incorpora la taxonomía frente a otros estándares de divulgación de sostenibilidad que hemos tenido hasta el momento y que tenían más que ver con los impactos o los indicadores ambientales, sociales o de gobernanza, ¿no? De gobierno corporativo. En este caso, no nos olvidemos que la taxonomía es una herramienta para dar transparencia a los mercados. La taxonomía lo que pretende es generar una homogeneización de manera que aquellos que son del mercado financiero fundamentalmente puedan establecer de manera apropiada el porcentaje de sus carteras, tanto de financiación como de inversión, que puedan estar vinculados a actividades sostenibles. Esto significa que las cuentas son protagonistas, ¿no? Pensemos que para los corporates y el desafío para el sector financiero y asegurador es tremendísimo y probablemente más grande, pero las corporates, las corporaciones, tienen que reportar porcentaje en CAPEX, en OPEX y en turnover, ¿no? Esto significa que el lenguaje que estamos utilizando para hablar de sostenibilidad hoy ya no es un lenguaje solamente para los frikis sostenibles, es un lenguaje para los mercados financieros y es un lenguaje de contabilidad, de cuentas. Y si miramos cómo describen estos indicadores financieros los propios documentos de taxonomía y la propia regulación, vemos que no siempre coincide con la descripción que tienen las normas contables. Y aquí es donde nos encontramos la primera de las dificultades y el primero de los puntos que hay que conciliar, o en el primero de los puntos donde hay que establecer una coherencia. Nosotros no trabajamos estos proyectos si no es de la mano de nuestros equipos de accounting. Y en las compañías nos estamos encontrando el mismo fenómeno, ¿no? Son los departamentos financieros los que están teniendo una involucración también más grande en la elaboración del disclosure de taxonomía, porque no podrán presentar información desacoplada o información incoherente de cuentas
y de información de taxonomía. Y si esto es un reto ahora, lo va a ser más el año próximo y los años sucesivos cuando tengamos 6 objetivos sobre los que reportar indicadores financieros y no solamente elegibilidad, sino también alineamiento, ¿no? Pero si miramos, como decía antes, las descripciones, tenemos que estar muy atentos a qué significa el OPEX, por ejemplo, que es el indicador financiero que más dificultades está generando a las compañías. La descripción de un OPEX taxonómico no coincide 100% con la descripción del OPEX en la norma contable, y lo mismo nos pasa en algunos factores del CAPEX. No todo el CAPEX que está considerado en las cuentas no se evalúa de manera igual en la identificación del CAPEX taxonómico. Sí hay una equivalencia mucho mayor en el turnover, en lo que son los beneficios, pero en el resto de indicadores hay que tener cuidado, ¿no? Y además, como decía antes, tenemos que conciliar bien la manera en la que lo vamos a reportar. Aquellas compañías que reporten por proyecto o aquellas compañías que reporten a nivel corporativo tendrán que tener claro que es muy importante darle rigor a los sistemas y que exista un sistema de control similar al que ya existe para el resto de información contable, ¿no? Esta información que procede de la taxonomía. Y esto simplemente por hablar de las corporates, porque como decía antes, si hablamos de la aplicación de la taxonomía al sector financiero y asegurador, nos encontramos con dificultades añadidas que no son pequeñas y que empiezan por la capacidad de recoger información necesaria y terminan por el tipo de indicadores que a veces hay una indeterminación grande en cómo se van a aplicar, ¿no? Pero sí pondría mucho el foco en estas cuestiones. Importante trabajar de la mano, financieros y sostenibles, y muy importante tener una coherencia clara que acabe en sistemas y también en procedimientos de control. Aunque más o menos en todo esto que nos has contado, yo creo que hay una respuesta implícita, pero sí me gustaría que resumieras si desde tu experiencia tú crees que las empresas están preparadas o no para implementar la taxonomía y las que no lo están, ¿cuáles son los primeros cambios internos que deben hacer? En España es difícil decir que no estamos preparados para algo. Nosotros somos especialmente fashion victims en general y dentro de unas semanas nosotros presentaremos un informe que estamos todavía elaborando sobre precisamente este benchmark de cómo las empresas han reportado taxonomía este año, ¿no? Cómo ha sido este ejercicio y cuál ha sido el resultado. Y he de decirte que, sin desvelar datos todavía que no son definitivos, pero el porcentaje de compañías españolas que se han lanzado a identificar actividades sostenibles en cada uno de estos 3 indicadores financieros que comentábamos antes y el porcentaje de elegibilidad que están dando es mayor que el resto de países europeos, ¿no? Así somos. Por lo tanto, si tú le preguntas a una compañía, ¿estás preparado?, siempre te dirá, estoy preparado, porque lo voy a hacer de una manera o de otra, ¿no? Esto no significa que lo estemos haciendo de la mejor manera posible. Yo sí creo que estamos asumiendo riesgos y que tenemos desafíos a los que probablemente tendríamos que poder meterle mano en los próximos ejercicios. Desafíos como, por ejemplo, el identificar muy bien qué significa taxonomía para nuestra propia organización y asumir una posición estratégica ante la taxonomía. Otro de los desafíos es alinear de manera correcta las áreas que van a tener que participar en estos ejercicios, que no son solo las áreas de sostenibilidad y las áreas financieras. Creo que es muy importante que incorporemos desde el primer momento las áreas de auditoría interna y control interno y también que incorporemos desde el primer momento las áreas de sistemas y de información. También muy importante que tengamos equipos formados y equipos preparados que conozcan bien la norma, que conozcan bien las implicaciones y que conozcan lo que significan los indicadores que estos reglamentos o actos delegados están poniendo sobre la mesa con los criterios técnicos. Los criterios técnicos no son fáciles de entender, no son fáciles de interpretar, sobre todo en compañías que son complejas y que tienen actividades muy diversas. Este año nos hemos encontrado con compañías que se frotaban las manos pensando, elegibilidad, pues mi actividad es puramente sostenible, 100%. Elegibilidad, no. Tienes que mirar tu CAPEX, tienes que mirar tu OPEX y en tu CAPEX y en tu OPEX no todo es actividad sostenible, ¿no? Incluso aunque tú te dediques a una actividad core que es puramente sostenible. Y lo mismo aquellas que ahora no estaban identificadas, ¿no? en la adaptación o en la mitigación del cambio climático, sino que son posiblemente actividades que van a ser más protagonistas en los próximos objetivos, pero que ahora también tendrán que tener en cuenta su CAPEX y su OPEX desde la perspectiva de la sostenibilidad o de las actividades económicas sostenibles. Son retos que, como decía antes, también son oportunidad. Me parece que estamos ante una herramienta
muy significativa para poder identificar de manera estratégica nuestro rol en la transformación sostenible del futuro y, por tanto, también en cuál va a ser la capacidad real que las organizaciones van a tener para asumir proyectos abocados a lograr ese posicionamiento y ese propósito sostenible que se está declarando. Pues Jerusalén, muchas gracias por tu visión. Vamos a seguir con Ana para intentar trasladar esta foto genérica que tú nos has hecho a una compañía en concreto, en este caso a Ferrovial. Entonces, Ana, en una empresa como la tuya, como Ferrovial, ¿cuáles son para vosotros los principales retos? Bueno, Almudena, yo la verdad me siento como el caso práctico de la jornada, ¿no? Voy a aterrizar todo lo que ha estado diciendo Jerusalén y os voy a contar qué es lo que estamos haciendo y cómo lo vemos, ¿no? Y las dificultades que nos hemos encontrado. Pues los principales retos, efectivamente, Ferrovial es una empresa multiactividad. Nos identificamos en torno a con 28 de esas actividades taxonómicas que vienen en la taxonomía de la Unión Europea, pues desde todo tipo de obras de construcción, temas de agua, gestión de autopistas, mantenimiento, aeropuertos, etcétera, etcétera. Con lo cual tenemos unas 28 actividades taxonómicas. Pero además es que operamos en distintas geografías. No solamente estamos en varios países en la Unión Europea, sino que también estamos en Estados Unidos y estamos en Australia y estamos en varios países. Con lo cual, ¿qué nos encontramos? Pues con una variedad de casuísticas bastante alta. Legislaciones distintas, sistemas operativos distintos, sistemas informáticos distintos, ¿no? Con lo cual, el reto aquí de analizar estas actividades en todo, o digamos los requisitos y la descripción de esas actividades que vienen en la taxonomía es muy compleja. Como ha dicho Jerusalén, ya no solamente los requisitos técnicos, y solamente cuando te pones a mirar las actividades, solamente ya con la descripción no te queda claro si la actividad es taxonómica o no. En el primer paso de la legibilidad. Una vez pasado la legibilidad, que es súper sencilla, pero que es compleja, ya es compleja, cuando pasas al siguiente paso, que es hacer el alineamiento y empiezas a revisar los criterios técnicos, pues los criterios técnicos es que no están claros. Entonces, eso es un reto muy grande que hemos tenido dentro de la compañía. Después tienes que pasar a ver los DNSH, que son todos esos otros objetivos que tienes que tener en cuenta medioambiental a la hora de hacer el análisis. Y esto lo tienes que hacer por dos vías, ¿no? Primero por la mitigación y luego también tienes que tener en cuenta que puedes entrar por adaptación. Con lo cual, nosotros tenemos pues en torno a los 1000 contratos. Como dice Jerusalén, la forma, desde nuestro punto de vista, la forma buena y de hacerlo no es a nivel de actividad, porque al nivel de actividad estás cometiendo mucho riesgo. Es una forma de simplificar cuando no tienes los medios para hacerlo, pero esto lo tienes que hacer a nivel de contrato. Y entonces gestionar y hacer el análisis, una vez que ya has interpretado estos criterios técnicos de 1000 contratos, no es nada fácil, con lo cual es un reto. Por otro lado, necesitamos saber para esos contratos si cumples o no con los criterios técnicos y tampoco ha sido fácil el saber esos datos financieros, ¿no? A ese nivel de contrato, ¿cuál es el INCN, el CAPES y el OPES? ¿Que existe? ¿Que se tiene esta información? Sí. ¿Que se tiene de forma inmediata? No. Con lo cual ha sido otro de los retos y más cuando los sistemas no son los mismos. Con lo cual hay que intentar sistematizar, hay que intentar automatizar todo el proceso para que no te supere porque si no, no se alcanza. En la primera fase se tendrá que hacer una forma más manual, pero más adelante hay que intentar automatizar y sistematizar porque si no, no se llega y más con lo que nos vienen, ¿no? Que nos vienen otros 4 objetivos más. Otro reto es el de la gobernanza, donde empieza mi responsabilidad y donde termina, pero para todos los agentes implicados, ¿no? Como dice Jerusalén, los controles que hay que establecer,
quién es el responsable de hacer el análisis y luego pues integrar toda esta información, ¿no? Estos son los principales retos con los que nosotros nos hemos encontrado. Aparte de esos retos, y todo lo que tiene que ver con la interpretación de los requisitos, la solicitud de evidencias, ¿qué dificultades más importantes os suponen? Pues mira, esto nos ha llevado lo que más tiempo, la identificación, el análisis de los criterios técnicos. Porque cuando hemos empezado teníamos muchísimas dudas de interpretación. Entonces, ¿nosotros cómo lo hemos resuelto? Pues para cada una de esas actividades taxonómicas hemos montado unos grupos de trabajo internos. Tenemos un gran potencial de técnicos dentro de la compañía con mucho conocimiento técnico y lo que hemos intentado es aterrizar, primero interpretar cómo algunos de los requisitos que se nos pedían, cómo aterrizabas eso a la realidad del día a día en cada una de las geografías, porque como digo, muchos requisitos técnicos, esa interpretación en España se hace de una forma, pero en Estados Unidos se tiene que hacer de otra forma, ¿no? Porque los requisitos y la legislación y la normativa técnica es distinta. Entonces, tenemos que interpretar esos criterios técnicos y luego lo tenemos que aterrizar a las actividades y a las geografías. Por otro lado, hay que en esos grupos internos hemos establecido esos flujogramas que hay que seguir contrato a contrato, por los pasos, una especie de cuestionario en lo que te va preguntando si tienes, no cumples o si cumples, un flujograma. Entonces, que cumples, sigues camino, que no cumples, vete al siguiente paso. Y esto es lo que hemos hecho para cada una de las actividades, para mitigación y para adaptación. Y una cosa que yo aconsejo a todas las empresas y que a nosotros nos ha sido de muchísima utilidad, para establecer y para interpretar estos requisitos técnicos, y luego hablo del tema de las evidencias, es trabajar con el sector. Hay que llegar a un consenso con todas las empresas del sector. Y para eso a nosotros nos ha ayudado mucho SEOPAN, que es nuestra asociación que hay aquí en España, que es la asociación sectorial del mundo o del sector de la construcción. Ellos han estado trabajando con todas las empresas a la hora de interpretar esos criterios técnicos. Han sacado una guía sectorial en la que se dice o se interpreta aquellos criterios técnicos donde teníamos dudas, los han interpretado de forma que todas las empresas del sector podamos hacer ese análisis y ese cálculo de la misma forma. Con lo cual, esa es una de las recomendaciones que yo daría, que es muy interesante a la hora de establecer unos procedimientos internos que se tengan en cuenta esas guías sectoriales o que se empuje a esas organizaciones a que pongan en común la interpretación de los criterios técnicos para que todas las empresas lo calculen de la misma forma. Esto ha sido realmente útil en nuestro caso. Y por terminar, resúmenos un poco en qué fase estáis ahora y cuáles son los siguientes pasos que queréis o que pretendéis dar. Vale, pues nosotros lo que hemos hecho ahora es terminar de perfilar lo que es el procedimiento de taxonomía, donde digo, recogemos la gobernanza, recogemos para cada una de estas actividades cómo se tiene que hacer el análisis del cumplimiento con el alineamiento, flujogramas, fichas, etcétera, etcétera, basándonos en la guía sectorial de SEOPAN. Y luego, para sentirnos cómodos también con esta interpretación y chequear cómo de implementado tenemos el procedimiento y la forma de operar, hemos hecho un cálculo del alineamiento que correspondía al 2021. Y entonces esto nos ha ayudado a estar más preparados este año
para enfrentar el 2022 y darnos cuenta dónde teníamos los gaps, que como decía Jerusalén, esto es muy importante porque no consiste solo en doy un número y me lo quito, no. Lo que tienes que estar pensando es cómo voy a apostar, cómo voy a ayudar a que mis actividades sean más taxonómicas y me alinee pues, con toda la agenda climática. Entonces, esto te ayuda a identificar esos gaps, aquellos aspectos que yo no cumplo. ¿Por qué? Porque al final los tienes que transmitir a las oficinas comerciales, a las oficinas técnicas, a los jefes de contrato, a los jefes de obra, a todos los responsables de decir, oye, se nos cae a lo mejor la taxonomía o los contratos en ciertos aspectos y aquí es donde tenemos que trabajar. Eso es muy importante para ir mejorando día a día y eso es lo que nos ha permitido sacar esas conclusiones, el calcular el alineamiento del 2021. Lo siguiente que hemos hecho es modificar algunos sistemas informáticos para en SAP incorporar en los contratos si ese contrato está alineado por mitigación, por adaptación y, por supuesto, si es elegible o no. Con lo cual, eso nos va a permitir hacer una bajada al final de los contratos y poder sacar los números y los datos financieros de una forma muchísimo más rápida. Hemos terminado con un curso de formación que hemos impartido pues, a más de 500 personas para que a nivel de contrato esas personas hagan el análisis del alineamiento, porque creo que la forma buena de hacerla no es a nivel de actividad, eso se suele hacer cuando no tienes la capacidad o no tienes implementado el sistema para hacerlo a nivel de contrato. Y estamos ahora a la espera de en una semana y media, en recopilar todo este análisis que están haciendo los responsables, porque hemos empezado ya a hacer el análisis, porque si no creemos que no vamos a llegar, para empezar a calcular ya el alineamiento y empezar con la auditoría pues dentro de un mes. Los resultados los intentaremos extrapolar luego a 4Q, los vamos a calcular ahora en principio a 3Q y luego los vamos a extrapolar a 4Q actividad por actividad. Y luego, pues pensando en que el año que viene nos tendremos que preparar para todos esos nuevos objetivos que vienen y pensando en ir mejorando, es decir, que habrá que a lo mejor diseñar alguna herramienta que nos ayude a hacer este análisis de una forma muchísimo más eficiente de la que lo estamos haciendo ahora, que no nos ha salido mal, pero siempre hay mejoras. Pues Ana, por todo esto que cuentas, suena que tenéis trabajo por delante mucho. Así que os deseo de verdad toda la suerte del mundo. Hemos tenido una primera parte más enfocada a las empresas, ahora vamos a una segunda parte con dos representantes de entidades financieras que desde luego, si hablamos de financiación verde, son los que en teoría más claro deben tenerlo todo. Empezamos con Susana. Susana, ¿tú crees que se puede utilizar el actual marco de taxonomía que tiene la Unión Europea para proporcionar un mayor apoyo, para atraer capital para la transición de las empresas hacia actividades más sostenibles? O no solamente con formas propuestas por la Comisión, sino a lo mejor hay otras formas de hacerlo. Pues Almudena, un poco también recapitulando lo que han comentado mis compañeras, efectivamente nosotros como dentro de lo que es el sector bancario, imaginaros porque financiamos absolutamente, bueno, pues no, todas las actividades no dentro de la legalidad. Entonces, evidentemente nos encontramos con obstáculos o retos a la hora de encontrar información disponible, encontrar datos que sean transversales, trazables. Y bueno, como bien sabéis, pues la transparencia bancaria es un tema clave, pues especialmente ahora mismo, pues para evitar todo lo que tiene que ver con el greenwashing, ¿no? Lo que estamos viendo es que todavía no se han terminado de integrar los riesgos en las estrategias de las empresas de un poco menor tamaño, ¿no? Lo que estamos viendo, lo ha contado
muy bien Ana, en la estrategia de Ferrovial, ellos son una empresa grande y ellos ya tenían en mente pues que un poco la regulación venía y cómo tenían que enfrentarlo, aunque nos ha contado pues las dificultades con las que se están encontrando, ¿no? Nosotros, ¿qué estamos haciendo desde el sector financiero? Bueno, pues lo mismo, ¿no? Estamos asumiendo, hay que asumir que la taxonomía es algo nuevo, que estas exigencias regulatorias son también nuevas, que muchas empresas ahora están utilizando por primera vez y que los requisitos de información, pues con obligación de utilizar la taxonomía, bueno, pues están todavía en proceso de implementación. Por tanto, hay claramente para nosotros dos áreas críticas para responder a esta pregunta, ¿no? El primero sería la comunicación por las partes interesadas y el segundo pues sería todo lo que tiene que ver con garantizar que esos requisitos, esa verificación se está cumpliendo. Me parece muy importante también decir que, bueno, que la taxonomía al final lo que está reflejando son los objetivos climáticos de la Unión Europea para el 2030-2050. Eso es fundamental para poder entender un poco dónde nos estamos moviendo. Evidentemente no son fáciles de lograr y bueno, pues por eso mismo existen los criterios técnicos de selección, que no olvidemos tampoco que están basados en la ciencia. ¿Por qué digo esto? Pues porque al final todo lo que se puede medir se puede gestionar. Y desde luego el gran reto pues es integrar todas estas métricas que están a disposición de todos los actores en la taxonomía, pues se puedan ir implementando para ir un poco midiendo ese grado de transición, ¿vale? En algunos casos pues se anticiparán mediante medidas y políticas. Parece que hemos perdido a Susana. Sí. Pues a lo mejor, Almudena, podemos seguir con Jesús y luego recuperamos a Susana, si os parece. Vale. Bueno, Jesús, vamos a seguir también sector financiero. Entonces, tú eres un experto en la emisión, lo decíamos en la presentación, de bonos sostenibles. ¿Qué tendencias está teniendo ahora este mercado? ¿Dónde estamos y hacia dónde vamos o deberíamos ir? Pues bueno, la verdad que el mercado también adaptándose a esta nueva situación, ¿no? de la taxonomía. Yo trabajo sobre todo con emisores españoles y de Portugal. Y en solo un año pues ya hemos visto varios emisores que han adaptado sus frameworks de financiación sostenible a la taxonomía, ¿no? Hemos visto compañías en las cuales ya han tenido una opinión por parte de las agencias calificadoras sobre su cumplimiento de estos frameworks de financiación en el mercado de bonos de alineamiento con la taxonomía, ¿no? Con lo cual esto está cambiando y estamos viendo que las compañías, el sector público, las entidades financieras acabarán, todos los que tengan la posibilidad de alinear sus frameworks de financiación sostenible con la taxonomía lo acabarán haciendo, ¿no? Porque bueno, pues hay una demanda de activos que cumplan con la taxonomía, tanto del sector financiero como por parte de inversores institucionales, que es creciente, ¿no? Al final, a partir del año que viene, pues tanto inversores como entidades financieras vamos a tener que reportar qué porcentaje de nuestras inversiones o de nuestros activos cumplen con la taxonomía y esto va a hacer que haya una demanda creciente por parte de estos activos taxonómicos, ¿no? Con lo cual, ya estamos viendo que esto está avanzando, que hay clientes y emisores de bonos que están alineando sus frameworks, pero esto va a ir avanzando sin duda en los próximos años, ¿no? También es cierto que, bueno, desde el sector financiero y comentaba mi compañera, los objetivos no son solo a corto plazo, ¿no? Que vamos a ver este boom de demanda de activos taxonómicos quizá en los próximos 2 o 3 años. Desde el sector financiero, la mayoría de las entidades nos hemos adherido al Net Zero Banking Alliance, en el cual no solo vamos a financiar
clientes que cumplan con la taxonomía. Nuestro objetivo es poder dar financiación a todos aquellos sectores y clientes que tengan un plan de descarbonización a largo plazo, ¿no? Con lo cual, esto no es o no va solo de taxonomía, ¿no? Aunque hoy estemos hablando de taxonomía, sino del sector financiero. Estamos ya con las luces largas puestas, ¿no? Y mirando cómo podemos ayudar a los clientes en la transición, ¿no? Aquellos que no entren de momento en la definición de taxonomía, sin duda también van a poder apoyar sus cambios de modelo de negocio en cuanto a cambio climático a través de estos planes de descarbonización, ¿no? Entonces, bueno, estamos apoyando y estamos viendo estos cambios a lo largo de todos los sectores, ¿no? Los que pueden aplicar la taxonomía irán por la vía de taxonomía y los que no tratarán de tener estos planes de descarbonización a lo largo de todas las industrias. En sus respuestas, Jerusalén nos ha dejado muy claros los problemas que hay de interpretación, de evidencias, de contabilidad, pues para intentar que haya un estándar común en todas estas reglas para este juego. ¿Cómo estáis resolviendo vosotros estos problemas? Bueno, desde el sector financiero, la verdad que nosotros, por supuesto, somos los que estamos incluso más en la lupa todo el día por parte de los reguladores para el cumplimiento y tener, no caer en el tema que comentábamos del greenwashing. Con lo cual, desde el punto de vista del sector financiero, casi siempre lo que vamos a necesitar, ¿no? es una tercera parte, ¿no? Una consultora, un certificador que cuando pidamos documentación a nuestros clientes relacionados con taxonomía, pues venga con un third party, con un certificador externo normalmente que haya revisado toda esa documentación, ¿no? Es cierto que es pues una carga adicional, ¿no? Como veíamos en el caso de Ferrovial y de otras muchas empresas, y también estamos de acuerdo en que pues las grandes empresas tienen recursos y van a poder moverse en este nuevo lenguaje de la taxonomía y de certificación de un modo más ágil y más rápido. Pero el problema o donde está realmente el punto que tenemos que resolver entre todos es pues todo el entramado de pequeñas y medianas empresas, ¿no? Cómo van a poder acercarse, ¿no? a todo el tema de cambio climático, ya que pues no tienen los recursos, ¿no? que tienen las grandes empresas, ¿no? Aquí vemos que hay un gap todavía bastante grande y que tendremos que ayudar un poco entre todos, ¿no? A estas compañías, ¿no? que en países como España pues son la mayoría del sector productivo, cómo van a poder demostrar, ¿no? que también están comprometidas, alineadas con la taxonomía o con temas de cambio climático, ¿no? Y para terminar contigo, Jesús, yo creo que esto a lo mejor va más allá solo de la taxonomía, sino que lo que hay que hacer es transformar la economía en general. Entonces, ¿qué crees tú, qué palancas habría que mover para transformar la economía? Sí, sin duda. Y pues ahí también es cierto, ¿no? que no es una crítica, ¿no? Porque hemos avanzado mucho, ¿no? Y estar hoy hablando de taxonomía y de que sea una realidad con los tiempos que normalmente se mueve la Unión Europea, pues vemos que ha sido un proceso bastante rápido, ¿no? Pero sí que es cierto que vamos a necesitar un empuje grande por parte de reguladores, de administraciones y un poco todos los participantes del mercado para que esto no sea solo taxonomía, sino que sea realmente un cambio del sistema productivo, ¿no? Realmente los siguientes pasos, ¿no? Ahora estamos hablando mucho de cambio climático, pero quizá donde vemos que, hablando con inversores y pues un poco donde ven el foco en el futuro, quizá los impactos a través de cambios de sistema de producción, a través de economía circular y el impacto en la biodiversidad, quizás sean los dos puntos que vemos que tienen más recorrido en los próximos 6-7 años, ¿no? Vemos que el cambio climático ya ha cogido una velocidad de tracción bastante grande, ¿no? y ya está en marcha,
pero estos otros dos objetivos vemos desde el punto de vista de los inversores que son bastante relevantes y que quizá aún no está el foco puesto ahí, ¿no? Y estoy de acuerdo contigo que es más a través de del cambio del sistema productivo y que bueno, tengamos más en cuenta tanto el capital natural, ¿no? como todo lo que se pueda avanzar en economía circular. Pues no sé si hemos recuperado a Susana. Si no, bueno, pues como tenemos unos minutos, nos han llegado algunas preguntas de los asistentes para nuestros ponentes. Por ejemplo, Jerusalén, para ti. ¿Cómo podría alguien confiar en la taxonomía como una herramienta basada en la ciencia si se ha convertido en una herramienta de greenwashing al aceptar el gas y la energía nuclear como una actividad sostenible? Te he hecho una pregunta complicada, ¿eh? Sí. Es una pregunta complicada, pero es una pregunta que está en todos los debates, también he de decir, ¿no? Y que yo creo que es importante que sigamos manteniéndola en la reflexión, porque puede ser que suceda algo parecido con otras actividades en el futuro también, ¿no? Efectivamente, yo creo que fue muy sorpresivo para todos cuando se generó esta posibilidad de incluir gas y nuclear después de los debates previos que había habido, ¿no? Solo quiero puntualizar que cuando se estaba trabajando esta guía inicial por parte de la plataforma de finanzas sostenibles, el gas estaba incluido en la versión inicial y el gas estaba incluido como actividad de transición, no como actividad puramente verde, pero sí como actividad de transición. Sobre la nuclear, la duda nunca ha estado en la mitigación y adaptación al cambio climático, sino en qué sucede con los residuos nucleares, ¿no? Este es el punto, el do not significant harm. No tiene tanto que ver con la descarbonización, donde claramente la nuclear sí es una alternativa válida, pero el do not significant harm es donde se pone más el foco. Sí quiero mencionar una cosa, ¿no? Efectivamente, cuando Ursula von der Leyen, motu propio, propone estas dos actividades como actividades sostenibles para ser incluidas en la taxonomía europea como actividades verdes, y el momento concreto era un momento con cierta presión política, ¿no? Pues con facciones concretas, por un lado, pues Francia y sus seguidores, o Alemania y sus seguidores, que cada uno de ellos estaba a favor de una de estas tecnologías, ¿no? Y sobre todo, viendo lo que estaba pasando en Armenia y anticipando lo que podría pasar ya con la energía y los precios de la energía, se hace esta inclusión, ¿no? Que ha generado debate en el Parlamento, en el Consejo, que son otros dos agentes importantes para poder dar carta de naturaleza a estas actividades. Pero sí quiero poner el punto en una cosa, y es que la taxonomía nace con una vocación de evitar el greenwashing. Por lo tanto, la taxonomía no debería ser utilizada para generar greenwashing, y las compañías tampoco deberían utilizar la taxonomía para pintar de verde aquellas actividades que no saben dónde colocar, ¿no? Esto es un punto muy importante, porque todo aquello que pintemos de verde de manera ficticia se devolverá en negativo. Pero si hablamos de objetivos basados en la ciencia y hablamos de datos científicos, sí he de decir que la inclusión de la nuclear y la inclusión del gas no se ha hecho de manera integral. Es decir, ni toda la actividad de gas ni toda la actividad nuclear pueden ser consideradas actividades alineadas con la taxonomía. Hay unos criterios técnicos igual para cumplir, unos criterios técnicos tanto desde el punto de vista de la contribución sustancial a los objetivos climáticos como desde el punto de vista de no hacer daño significativo y, por supuesto, las salvaguardas mínimas sociales que todas las actividades han de cumplir. Si miramos bien esos criterios técnicos, un poco ya después de sentir cierta indignación o no, podemos encontrar con que esos criterios técnicos son exigentes también para la actividad de gas y para la actividad nuclear. Probablemente estas son actividades, al menos el gas, que en algún momento dejará de estar en la taxonomía, como antes mencionaba, ¿no? Pero que en el momento actual puede ser una actividad de transición siempre que cumpla los parámetros concretos que se están estableciendo en la taxonomía y que no están exentos de una exigencia importante. Ni toda la actividad de gas ni toda la actividad nuclear, reitero, podrán ser consideradas actividades sostenibles. Pero sí que es cierto, la taxonomía lo que exige es que aquellas compañías que estén expuestas a estas actividades lo expliciten de manera concreta en su reporte de taxonomía. Es decir, que junto al porcentaje global de alineamiento o de elegibilidad, también tendrán que decir cuál de ese porcentaje proviene de actividades vinculadas con el gas y la nuclear, para que cuando haya agentes del mercado financiero
que quieran excluir este tipo de actividades dentro de sus carteras puedan tener visibilidad sobre las actividades que otras compañías están integrando vinculadas a gas y nuclear. ¿Habrá agentes que quieran descartar estas actividades? Sin duda ya los está habiendo. Ya está habiendo declaraciones de inversores o declaraciones de entidades financieras que están haciendo pledges relacionados a su capacidad de inversión o de financiación sostenible, que están excluyendo cierto tipo de actividades, no solo estas, también otros cierto tipo de actividades. Pero, como digo, es muy importante, esta taxonomía es una regulación de disclosure, es una regulación de transparencia, para transparentar. Por lo tanto, sí que es importante que tengamos en cuenta, los criterios son exigentes, no todo va a ser taxonómicamente aceptable y será muy importante hacer ese disclosure expreso y explícito sobre esas actividades. Sí, yo realmente esta pregunta que te ha hecho uno de los asistentes, Jerusalén, a mí me ha llevado a una reflexión sobre la que me gustaría que también Jesús, Ana, comentarais algo, y es, creo que hay una mala comunicación. Creo que hay una gran parte de la opinión pública que no sabe exactamente lo que es la taxonomía y lo que implica, y que a veces se da digamos, el titular, vale, y esto del gas ha sido un claro ejemplo. En vuestra opinión, ¿creéis que más allá de los expertos como vosotros que trabajan en el día a día, sabemos de verdad qué es esto de la taxonomía? Ana, Jesús. Pues mira, yo creo que todo el mundo habla de cambio climático, ¿no? Porque ahora todo el mundo habla de cambio climático. Hace unos pocos años la gente no hablaba, pero ahora ya todo el mundo habla de cambio climático, pero tal vez no entienden ni cuál es el objetivo, ni qué es lo que se pretende, ni cuáles son los pasos para llegar a esos objetivos. Como ha dicho, yo creo que antes Jerusalén, la taxonomía no está hablando de ser ya taxonómicos hoy. Es lo que, ¿cómo ven? ¿Cuál es la foto que ven en los próximos, en el 2050, ¿verdad? O sea, es como nos ven en el 2050, y para eso tenemos que ir dando los pasos ahora mismo y ir transformando, ir incorporando dentro de nuestros negocios, pues como yo decía, ¿no? Cubrir esos gaps que ahora estamos identificando para que al final nuestras actividades sí que cumplan con esa foto y ese objetivo que se quiere en el 2050. Ahora bien, lo que viene a decir también la taxonomía, yo creo, es hay unas energías de transición que hoy por hoy pues que están dentro del diálogo y de la comunicación que tenemos que mantener en nuestro día a día, ¿no? Y yo creo que es esto, son energías de transición, pero que el objetivo de la Unión Europea es la eficiencia energética, las renovables y la electrificación. Jesús. Jesús, no sé si me oyes, si nos podrías dar tu visión de esta, parece que mala comunicación de lo que es la taxonomía. Almudena. Sí. Y soy Susana, he vuelto de otro plano. Perdonadme las cosas del directo, no hemos tenido ningún problema con la comunicación en Teams en otras reuniones que he tenido, entonces bueno, pues me disculpo. Me he perdido estos minutos y si hay alguna oportunidad de poder recuperar y dar un poco mi visión, pues fenomenal, y si no me uno a las conclusiones, aquí un poco estoy a vuestra disposición. Bueno, si quieres, bueno, y aunque nos pasemos un poquito de tiempo, yo creo que todo el mundo nos disculpará porque es una pena haberte cortado en medio de tu intervención, puesto que el sector financiero y un banco como el tuyo están siendo actores fundamentales
en la financiación de la taxonomía. Me gustaría que retomaras tu respuesta, pero hablando no solamente de las empresas que ya están buscando financiación para actividades sostenibles, sino de aquellas empresas que se dedican a actividades que exactamente no lo cumplen. Sí, bueno, no sé dónde me he quedado exactamente, en qué momento se ha cortado la comunicación, pero sí, efectivamente lo más importante que me gustaría decir de todo lo que he podido escuchar a mis compañeras también, nosotros vemos la taxonomía como una herramienta, ¿vale? Y sirve, además, es una herramienta muy potente, pues, precisamente porque las métricas que supone son una armonización, ¿vale? Voy a resumir mucho y ya voy a improvisar. Una armonización con respecto a cómo se tienen que medir las empresas en términos de sostenibilidad. Un tema que no sé si ha salido, que también me parece muy relevante. No porque tu actividad no esté en la taxonomía ya no eres verde, eso no es verdad. De hecho, el reglamento te permite otras opciones como las mejores prácticas del mercado y eso es un poco lo que nos encargamos desde estándares en BBVA, identificar no solamente que cumplas o que puedas cumplir o analizar los planes de transición que puedan tener las empresas, sino también un poco identificar aquellas otras que están fuera o las que no llegan. Si analizamos, de hecho, publicamos un caso en la Unión Europea que tiene que ver además con alianzas, empresas de acero que están también involucradas o metidas en términos de alianza, un poco para ver cuánto de cerca o de lejos se quedaban del alineamiento de la taxonomía. Y eso es fundamental, porque lo que nos permite a nosotros es crear soluciones financieras para poder acompañar a nuestros clientes, ¿vale? Eso en términos generales. Por lo tanto, me parece absolutamente fundamental. Habéis hablado también de lo que son temas de formación. Y bueno, no olvidemos nunca que al final estamos incorporando la variable medioambiental en la economía, cuando históricamente siempre se ha medido el capitalismo en términos de métricas financieras, ¿vale? Y aquí, si me permitís, un poco cuento mi formación. Yo soy economista, tengo 5 años de experiencia trabajando en el extranjero, tengo un máster en finanzas sostenibles y además soy ambientóloga, bueno, casi, ¿vale? Entonces, estamos haciendo un gran esfuerzo dentro de BBVA también por formar a lo que son los equipos en términos de sostenibilidad y un poco orientando también a sectores, porque evidentemente no se puede abarcar de momento en esta primera fase. Yo creo que esto hay que fasearlo. En la primera fase no podemos abarcar absolutamente todas las actividades porque no estaríamos siendo realistas y estaríamos incurriendo en un alto riesgo operativo, pero sí que estamos haciendo ese esfuerzo desde el principio. Entonces, la taxonomía lo consideramos como una herramienta de medida, de ver dónde estás como punto de situación en cuanto a los planes estratégicos de las empresas y bueno, pues asegurando que esas estrategias están embebidas dentro de lo que son las tomas de decisiones, de lo que son los consejos de administración o los órganos de poder. Y bueno, pues evidentemente estos puntos de situación, lo que comentabas, que lo que nos ayuda a nosotros es a poder elaborar productos financieros que bueno, puedan dar respuesta a los sectores en función de sus necesidades o cuán lejos están de lo que es el cumplimiento del alineamiento, ¿vale? Perdonadme si he ido ahora un poco más rápido, ¿no? Ahora tengo que retomar la distancia que me lleváis. Nada, no te preocupes. Y una de las cosas que tú lo has tocado, que hablábamos antes con Jesús, es que no se trata solamente de hablar de taxonomía, sino de hablar de un nuevo concepto de la economía, de la transformación económica. Exactamente, eso yo creo que todos los que estamos aquí tenemos claro que a lo que realmente nos enfrentamos es a un cambio de modelo productivo con todo lo que eso conlleva. Y bueno, un poco retomando también lo que comentaba al principio, lo estamos viendo en las cantidades ingentes de dinero a través de los fondos Next Generation, programas como el Horizonte, en fin, hay un montón ahora mismo de ayudas desde la Unión Europea y desde los propios gobiernos locales para impulsar precisamente y acelerar, debido al contexto actual, pues todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con el hidrógeno, las renovables y la eficiencia energética, ¿no? Ya no me meto en temas de lo que es no hacer daño significativo al resto de objetivos medioambientales,
o no causar o respeto, ¿no?, a las salvaguardas mínimas sociales, porque realmente ahí es donde nos estamos encontrando, no tanto en el último punto, pero sí en el no hacer daño significativo al resto de objetivos ambientales. Estamos viendo que realmente eso sí que es muy complejo a la hora de poder verificar en las empresas, ¿no? Algunos puntos sí, otros puntos, pues por ejemplo como la circularidad, pues son realmente complicados de poder verificar porque no hay todavía una armonización. Aquí vamos a esperar un poco a ver qué dice el acto delegado de circularidad cuando se publique, y yo creo que aquí un poco nos va a ayudar a todos también a poner un punto de situación igual, ¿vale? Aquí efectivamente los benchmarks son fundamentales. Pues como nos hemos pasado un poquito de tiempo, me gustaría terminar con una respuesta lo más rápida posible de cada uno de vosotros. Más que una respuesta es una frase resumiendo lo que os ha parecido más importante de todas las cuestiones que han salido hoy en esta jornada. Sí, vamos por el orden inicial, si queréis, Jerusalén, tu frase. Muchas gracias, Almudena. Pues yo reiteraría una idea con la que empezaba, que es que la taxonomía es mucho más que un check compliance, que es un instrumento privilegiado para poder orientar la transformación sostenible que las compañías necesitan y que están prometiendo. Ana. A mí me vais a perdonar que no tenía ninguna frase preparada, pero yo voy a improvisar. Yo creo que los principales retos que nos va a suponer la taxonomía es un tema de organización, ¿no? de definir la gobernanza interna y luego de implementar todos estos gaps que nos van a hacer más taxonómicos, más sostenibles en nuestro día a día de la actividad. Susana. Yo tal y como lo veo, en realidad lo que nos va a ayudar es a alcanzar una equidad, ¿no? Precisamente porque tocamos los tres ejes, ¿no? Bueno, tocamos el eje de no podemos olvidar que las actividades tienen que seguir siendo rentables desde el punto de vista económico, eso es fundamental. Vamos a mejorar lo que son las variables medioambientales con todo el impacto positivo que eso conlleva para toda la sociedad en su conjunto. Y luego además se toca también el eje social, que yo creo que en el contexto actual todavía cobra más fuerza. Por lo tanto, efectivamente es una herramienta muy potente, que es solo el principio, y que lo que nos permite además es un diálogo con los clientes para poder ofrecerles soluciones financieras y acompañarles en lo que es la transición, ¿vale? ¿Y Jesús? Pues bueno, yo también mi frase quizás sería esto, que la taxonomía es un principio, ¿no? Y que si todos que se puedan adherir, fenomenal, pero que si también, bueno, pues aquellos que no se puedan adherir pueden avanzar con los temas de planes de descarbonización, etcétera, desde las entidades financieras vamos a estar apoyándoles también. O sea, que no lo vean esto como un reto absoluto, que si no estás ahí no estás ayudando al cambio climático, sino que, bueno, que los planes de descarbonización son muy relevantes en aquellos sectores que no están dentro de la taxonomía. Pues muchísimas gracias, Jerusalén, Ana, Susana y Jesús. Yo me voy con muchas lecciones aprendidas, pero sobre todo con ganas de aprender más y de transmitir con conferencias como estas conocimientos a la opinión pública, porque creo que es muy importante para seguir adelante. Gracias. Muchas gracias a todos. A vosotros. Gracias. Gracias.